21 horas exactamente en la República Argentina. Ingresamos a nuestra última hora de nuestro encuentro de hoy, de toda la info. Y como siempre, todos los días jueves, que está con nosotros el profesor Mesa. Y hoy vamos a analizar con él no solamente la fecha del 17 de octubre, sino también el 17 de octubre vamos a tomar como, quizás, profesor, como la conclusión de una semana, más allá de lunes a viernes, de una semana muy importante, ¿no? ¿Cómo le va primero? Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Todo ¿Qué bien? tal? Buenas tardes, buenas noches. En ti saludo a todos los compañeros. Gracias. Sí, la verdad que efectivamente hoy, Jorge, nosotros queríamos un poquito, sin lugar a duda, que honrar la memoria del 17 de octubre, el Día de la Lealtad, que recordar aquella famosa movilización histórica que en alguna medida marcó la irrupción de los abandonados de la tierra, de los despojados de la tierra, de los sectores más vulnerables, los más humildes, los sectores del trabajo, y que en alguna medida eran los que más padecían probablemente situaciones de hambre y de pobreza en nuestra patria. Y desde ahí tomo el pie para recordar también, hoy 17 de octubre se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra la Erradicación de la Pobreza en el mundo. Una declaración que hace la ONU en diciembre de 1992, honrando un 17 de octubre de 1987, que se diera una movilización histórica en París, una ciudad, un pueblo, también sensible a determinadas temáticas sociales, y en ese entonces en la Plaza del Trocadero se reúnen alrededor de 100.000 personas para luchar precisamente con el flagelo del hambre y la pobreza, y honrando esa histórica movilización, en 1992, diciembre de 1992, si mal no recuerdo, la ONU declara ese día como un día para concientizar en el mundo, a lo largo y ancho del planeta, en la lucha contra la erradicación de la pobreza y el hambre. Y en alguna medida también queremos honrar el día de ayer, 16 de octubre, también es otra fecha importante desde este punto de vista. Es el día de la lucha por una alimentación sana, saludable, digna y contra el hambre, que también es declarada esa fecha porque precisamente la FAO, la Organización Internacional de la ONU en la lucha contra la pobreza y el hambre, particularmente la alimentación, se funda un 16 de octubre de 1945, un día antes de nuestra famosa e histórica movilización del 17 de octubre del 45. Y también queremos en alguna medida, Jorge, por eso ha sido una semana muy rica, queremos en alguna medida honrar a nuestras compañeras, a nuestras mujeres argentinas, que ustedes sabrán este fin de semana pasado protagonizara el 34 Encuentro Nacional de Mujeres, que no por casualidad también señaló como una de sus principales preocupaciones la lucha contra el hambre y la lucha contra la pobreza, y que emitió un documento que, dicho sea de paso, ha marcado con mucha dureza a este gobierno neoliberal que desde hace 3 años y medio nos castiga y precisamente ha aumentado de manera alarmante los índices de pobreza y los índices de mala alimentación, de desnutrición en nuestra patria. Así que nos parecía prudente integrar todos estos eventos, recordar todos estos eventos, y por qué no también, ha sido una semana muy rica con los discursos que acaban de dar dos figuras relevantes de la historia política argentina, del presente político, que es Alberto Fernández y la doctora Cristina Fernández de Kirchner, y por qué no, el último debate que se hiciera el fin de semana pasado, que también ha dado mucha tela para cortar en este tema de la lucha contra la pobreza. A mí me interesaría, ya casi quizás a modo de cierre, recordar algunos datos, porque la verdad que se manosea mucho, no solo la temática de la lucha contra la pobreza y el hambre, sino que también se manosean mucho las estadísticas. Y cualquier improvisado, aunque vista de presidente, muchas veces por ahí hacen alusiones a datos que a la hora de la verdad no tienen ninguna fuente fidedigna para mencionar, para que sustenten sus opiniones que se vierten tan trivial y tan livianamente a través de los medios de comunicación masivos. Yo quiero recordar simplemente algunos datos, porque el presidente Macri los otros días, muy livianamente, lo reitero,
para diluir la historia, hablaba de 70, 80 años de historia, de los últimos 4 o 5 décadas. Lo mencionó la presidenta, la expresidenta Cristina ahora en su discurso en La Pampa. Exacto. Justamente. En los cuales supuestamente había un promedio del 36% de pobreza y como tal todos los que andábamos ahí más o menos alrededor de eso somos tan responsables, tanto desde el punto de vista de si somos víctimas como si somos victimarios de ese tema. Sí, nos y nos olvidamos de que, aún sin descartar que la pobreza efectivamente es un problema estructural en este país y en muchos países del mundo, los gobiernos que ejecutan determinadas políticas de Estado oxigenan, mejoran, alivian y luchan de manera real contra esos flagelos, y hay otros que muy por el contrario lo aumentan. Yo soy una persona que ya varias veces acá en estas columnas he mencionado que durante muchos años me he nutrido mucho para la lucha contra la pobreza y la desigualdad de figuras como Bernardo Klinsberg, Amartya Sen, Muhammad Yunus, que Amartya Sen, premio Nobel de Economía sobre finales del siglo pasado, Muhammad Yunus en el 2006, premio Nobel de la Paz. Sí, por el Banco de la Pobreza, ¿no? Exacto, fue el fundador, bien recuerda Roberto, del famoso Grameen, esa experiencia inusual, esa experiencia que brindó muchos beneficios a los pobres en su país natal, Bangladesh, que era de donde provenía Muhammad Yunus. Pero decía, quiero recordar ese grupo económico que también está enriquecido por la presencia de figuras como Joseph Stiglitz, que sigue siendo un economista que hoy día opina. Premio Nobel también, ¿no? Premio Nobel también, efectivamente, y que no pueden ser acusados precisamente de ser ni kirchneristas ni peronistas. Es más, son hombres que de manera pública y abierta se han declarado a favor del capitalismo, si bien ellos tienen una visión muy humanista del capitalismo, y son en todo caso keynesianos, que reivindican la teoría del Estado del bienestar. Ese núcleo económico, en el año 2003-2004, cuando se retiraba el gobierno de la Alianza, el gobierno que expresó esa política neoliberal que recordaba hoy la doctora Cristina Fernández de Kirchner, la etapa de Menem y la etapa de Ralrúa, se retira y ese grupo económico hablaba del 52, 53, 54% del índice de pobreza. Y ese mismo grupo económico, que reitero, está muy lejos de poder ser considerado por ningún analista serio como propaganda peronista o kirchnerista, en el año 2011 decía que los índices de pobreza en la Argentina se habían reducido al 17-18%. Así que esa historia de que el gobierno de la doctora Cristina Fernández de Kirchner, del doctor Kirchner, terminó alrededor del 30, sea válido decirlo, es un invento que absolutamente nadie de los que hablan lo pueden demostrar con números concretos. Los números concretos, por lo menos de esta gente, que son colaboradores de la ONU, son analistas socioeconómicos de la Organización de las Naciones Unidas, que visitan muchos países del mundo, nos recordaba que en el 2011 la pobreza en la Argentina había disminuido desde el 2003 del 55% al 18%. Nadie niega que en el último gobierno de Cristina eso creció un poco, pero en absoluto llegó al 30% que aquí se habla. Los analistas serios hablan del 23%, del 24%. Y entre el 23 y el 24% y el 34,5, 39 para muchos, 40 que va a llegar este gobierno, hay mucha diferencia. Totalmente. Entonces no hay que diluirlas. Hay 4 millones más de argentinos. Es lo mismo que diluyen las miradas en América Latina. Una cosa es lo que hizo Lula, que sacó de la pobreza, reconocido en todo el mundo por analistas serios, a 40 millones de hermanos brasileros. Una Argentina completa, ¿no? Y que hoy día está en la cárcel. O lo mismo que Correa. Sin lugar a dudas que Correa podrá haber cometido algunos errores, pero no por casualidad fue saludado, fue reconocido, su pueblo avanzó y hoy día el pueblo ecuatoriano es el protagonista de nuevamente una política neoliberal que ha llevado en los últimos 3 o 4 años. El dedito. Cuidado, el dedito. Como dijera ayer, creo que lo escuché a Alberto y a Cristina y a algunos otros, el dedito expresa convicciones, madrecita. No es un dedito acusador. Y si de última quieren hablar del dedito acusador, yo me hago cargo, mamita. Yo acuso a los proyectos disciplinador, dijo. Yo acuso a los proyectos neoliberales de llevar a los pueblos a la pobreza, a la miseria, y en la medida en que no trabajemos firmemente contra ellos, vamos a tener problemas. Por eso hago votos y cierro esta noche
expresando mi profunda esperanza y mi profunda confianza en que cualquiera sean los errores que quizás cometamos, el gobierno próximo que asuma de la mano del doctor Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, estoy absolutamente seguro que nuevamente vamos a dar un paso adelante real en la lucha contra la pobreza y el hambre en nuestra patria. Gracias. El derecho elemental, si lo hay, es por lo menos el derecho a alimentarse.